Hola chicos, buenas, ¿cómo están? Estamos aquí en una nueva clase de radioterapia, eh, intentando un poco seguir adelante con todo esto, ¿sí? Pero bueno, hoy no sé si va a haber tanto una introducción como lo venimos haciendo anteriormente, sino que directamente vamos a ir al tema que nos compone, nos compromete hoy. Hoy vamos a hablar de cáncer de endometrio. ¿Sí? Anteriormente habíamos empezado con la sección ginecológica, donde hablamos de cáncer de mama. Posterior a eso hablamos de cáncer de cuello uterino. Ahora vamos a hablar de cáncer de útero o cáncer de endometrio. Van a ver que es un tumor que se encuentra en el mismo espacio que el tumor anterior, o relativamente en el mismo espacio porque no son igual, pero tienen ciertas diferencias y ciertas características que hacen que uno se comporte de una forma, el otro se comporte de otra forma, y bueno, y esas características hacen también que los tratamientos sean diferentes. ¿Sí? No voy a entrar mucho en ubicación y función, ustedes ya lo deberían saber. Obviamente sabemos que se encuentra en la región pelviana, que su irrigación está dada por los ganglios de la pelvis, que se encuentra en relación o sea, eso forma parte del útero, forma no solamente el útero en sí, sino los parametrios, los anexos, ¿sí? Pero bueno, todo eso lo irán viendo ustedes en base a su anatomía, a su ubicación, a su función real que puede llegar a tener, ¿sí? Con respecto a la histología, van a ver la gran diferencia que existe con el otro tipo, con el cuello uterino, son las células, ¿sí? En este caso son células cilíndricas, células glandulares, ¿sí? Y eso lo va a diferenciar el tipo de tumor que pueda llegar a tener, por ende el tipo de tratamiento que pueda llegar a existir. Puse otros nuevamente, como le había dicho la anterior clase, porque el útero por fuera está formado por músculo, como sabrán ustedes, y en un cierto porcentaje pueden existir tumores musculares en el útero, así como problemas también de carácter ginecológico debido a la parte muscular, que conlleva a diferentes tipos de situaciones, ¿no? Pero en sí, predominantemente, en un 90% son tumores de origen cilíndrico. Perfecto. Con respecto a la epidemiología, porcentaje de la población, acá lo característico habitualmente, ¿sí?, en porcentaje es la edad. Son pacientes que están relacionados mucho con la edad, ¿sí? ¿Qué le quiero decir? Es que habitualmente se dan pacientes mayores de 50 a 60 años. ¿Sí? Son tumores que habitualmente están relacionados con la posmenopausia de la mujer, y en líneas generales son, como van a ver ahora, son hormonales, ¿sí? Su factor de riesgo principalmente es hormonal. Por eso también tiene que ver cuando existe esa alteración o ese desequilibrio hormonal a determinada edad que genera lo que nosotros conocemos como menopausia, podría también desencadenar algún tipo de alteración genética, porque son tumores habitualmente genéticos en las mujeres a cierta edad. Aunque obviamente después en el tiempo podría llegar
a ser evidente, ¿no? Pero eso ya va a depender del tipo de crecimiento que pueda llegar a tener en base al subtipo de tumor que pueda llegar a existir, pero el factor más fuerte en esto es hormonal. Obviamente existen tipos de tumores que pueden ser hormonales o no hormonales, que eso me refiero ya a la pieza quirúrgica, que eso podría llegar a decir que el factor que podría ser un poco más agresivo, ¿no? Pasa algo muy similar en la mama también, no así en el cuello uterino, que está relacionado con, con un virus habitualmente, sino que en este caso está relacionado de origen genético y con factores relacionados con la parte hormonal. Pero bueno, en este caso tiene mucho que ver con la edad de presentación de este tipo de tumores, todo lo que tiene que ver con la parte de desequilibrio hormonal. Muy bien. Bueno, acá viene la parte más interesante para nosotros, bueno, una de las partes más interesantes, que es qué deberíamos hacer. ¿Sí? Anteriormente, también relacionándolo un poco con cáncer de cuello uterino, habitualmente las mujeres se deberían hacer sus controles ginecológicos de forma anual. Obviamente que este tipo de situaciones también, si ustedes podrían llegar a ir a la consulta de un especialista en ginecología, habitualmente el tipo de estudios que se le pide a nivel vaginal es un PAP, ¿no es cierto? Bueno, en este caso el cepillado que se genera en el PAP, porque tenemos no sé si se acuerdan que le había hablado de lo que podría haber sido a nivel con una espátula sacar las células o raspar las células, por así decirlo, del cuello uterino, con un cepillado a nivel del orificio cervical externo, entrar en todo lo que es la parte del istmo y hacer el cepillado también para poder relativamente detectar células glandulares. Muchas veces puede ser que el PAP no es negativo. Habitualmente entonces el otro estudio complementario que podemos llegar a tener es la ecografía. ¿Sí? En la ecografía lo que podemos detectar es el engrosamiento del endometrio. Un endometrio normal puede medir hasta 4 milímetros habitualmente, y lo que nosotros por ahí podemos ver en la ecografía, cuando el engrosamiento es mucho mayor en algún sector del útero, generarnos o despertarnos algún tipo de duda, hablando de los especialistas, que eso pueda derivar a algún otro tipo de estudios complementarios un poco más específicos, como por ejemplo poder verlo de forma directa, o sea, hacer una histerescopía, o directamente evaluarlo con un legrado o una punción biopsia de esa zona. ¿Sí? Una vez que nosotros obtenemos el resultado, que eso nos podría caracterizar qué tipo de tumor es, en base a eso veríamos, ¿no?, cómo deberíamos seguir. Entonces, ¿qué haríamos en primera instancia habitualmente como prevención en pacientes? ¿Sí? Hacemos el PAP, que habitualmente lo hacemos. Posterior a eso deberíamos hacer una ecografía ginecológica. Y en la ecografía ginecológica, para poder evidenciar la parte endometrial, es justamente poder ver el engrosamiento del endometrio. Posterior a eso, si se encuentra el engrosamiento del endometrio, directamente podríamos hacer verlo de forma directa, ¿sí?, o aparte, ¿no?, hacer un legrado
o directamente una punción biopsia. Perfecto. Entonces, en ese caso tendríamos las estadificaciones histológicas. Nosotros sabríamos que es un tumor relacionado al endometrio. ¿Cuáles son los tumores relacionados al endometrio? Los adenocarcinomas, ¿sí? En más de un 90% son los adenocarcinomas. Y el otro porcentaje restante habitualmente pueden ser patrones mixtos, ¿sí? O también pueden existir en una cierta cantidad los sarcomas. Pero eso ya tiene que ver más relacionado con la parte muscular, ¿no? Que conforma el útero. Pero bueno, vamos a hablar básicamente del adenocarcinoma porque sarcoma es otro tema. En el adenocarcinoma ya tenemos la histología. Nosotros dijimos, hacemos una punción biopsia, hacemos un legrado, con eso podemos visualizar qué tipo de histología tiene. Lo próximo que deberíamos hacer es lo que estuvimos hablando en la clase pasada, que podría llegar a ser el gol estándar en pelvis. Ese gol estándar en pelvis dijimos que era la resonancia, entonces podríamos hacer una resonancia, con eso visualizaríamos qué tipo de tumor tiene, qué relación tiene con el útero, cuál es su tamaño, qué está infiltrando, hacia dónde está infiltrando, y obviamente si tiene ganglios pelvianos o no. Deberíamos hacer una tomografía también de tórax para poder visualizar la parte tanto ganglionar como pulmonar, y en base a eso, al tipo de estadio que podríamos llegar a tener, el endometrio, o sea, el cáncer de endometrio, la mayoría de las veces, le diría en casi todos sus estadios, exceptuando un estadio metastásico o un estadio inoperable, que sería un estadio en el cual haya infiltrado recto o vejiga, se opera. ¿Qué le quiero decir esto? Que en el mayor porcentaje de los pacientes con cáncer de endometrio se opera, ¿sí? Exceptuando cuando es un tumor inoperable, pero ya debido a la infiltración que pueda llegar a tener en la infiltración de órganos vecinos como recto o vejiga, o en aquellos pacientes que son ya metastásicos. ¿Sí? Son los únicos dos criterios a nivel general que nos puede decir que no deberíamos operar. Lo de la infiltración de recto y vejiga es porque la cirugía sería una cirugía demolitiva, que es algo muy discutible por la calidad de vida que le podríamos dar al paciente, y exactamente con la misma lógica podríamos hablar cuando los pacientes tienen metástasis a distancia. Entonces, en esos únicos dos casos podríamos plantear un tratamiento con quimioterapia, o dependiendo de cómo se encuentre la patología o la afección que pueda llegar a generar o la alteración en la calidad de vida de la paciente, se podría plantear una radioterapia también. Pero bueno, no es lo que habitualmente sucede, es un porcentaje bastante bajo de las pacientes, tanto metastásicas como en un estadio muy avanzado, como sea el infiltrar órganos vecinos, sino que la mayoría de las veces en un cáncer de útero o cáncer de endometrio, la paciente, se opera. Entonces, lo primero que hacemos es poder ver dónde está ubicado, cómo la operamos. Perfecto. Una vez que la operamos, ahí recién nos dividimos nosotros en factores de riesgo de la anatomía patológica, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos en este caso es cirugía. ¿Estamos? Perfecto. En la mayoría de los casos, cirugía. Entonces, una vez que operamos, la cirugía ustedes ya la conocen, es una anexohisterectomía total,
con vaciamiento ganglionar, si se considera. Sí, habitualmente se sacan 10 ganglios de cada lado para poder estudiarse con perfección. Y lo que haríamos es una anexisterectomía con una resección del manguito vaginal de más de 2 centímetros. Una vez que tenemos la pieza quirúrgica, ahí podemos empezar a pensar en qué deberíamos hacer después en base a los factores de riesgo de esta. Habitualmente no voy a entrar mucho en lo que es el TNM, eso después los dejo a cargo de ustedes, que lo estudien. Yo le voy a dar a los factores de riesgo básicamente para poder ir dilucidando los diferentes tipos de tratamiento. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos la anatomía patológica? En el cáncer de endometrio existen dos subtipos. ¿Sí? Subtipo 1 de buen pronóstico, subtipo 2 de mal pronóstico. Eso quiero que entiendan como algo general. Nosotros en realidad lo que hacemos es basarnos en 2 o 3 factores de riesgo que tiene la anatomía patológica para poder tomar la decisión de qué tipo de tratamiento haríamos después. ¿Sí? Con respecto a eso, factores de riesgo. Esos factores de riesgo pueden ser a nivel celular los subtipos que no se relacionen con los carcinomas endometroides. O sea, un carcinoma endometroide implica ser de buen pronóstico. Un carcinoma de células claras o otros subtipos que pueden llegar a ser mucho más agresivos ya es un factor de riesgo suficiente como para poder decir que deberíamos hacer un tratamiento con características adyuvantes, o sea, un tratamiento posterior a la cirugía. Entonces, carcinoma endometroide de buen pronóstico, otro tipo de carcinoma ya es un factor de riesgo de mal pronóstico. El siguiente factor, invasión más de la mitad del 50% del miometrio, invasión de más de la mitad del miometrio o más del 50% del miometrio. Es otro factor que nos podría decir que deberíamos hacer algún tipo de adyuvancia. ¿Sí? Perfecto. Siguiente factor, invasión vasculolinfática. La invasión vasculolinfática, ¿sí? O la IVL positiva también nos dice que es un factor de riesgo. Al ser un factor de riesgo, también se podría sumar para poder elegir algún tipo de tratamiento adyuvante. ¿Sí? Siguiente situación, la edad de la paciente. Nos dicen que mayores dependiendo de 50-60 años no podrían llegar a ser de riesgo también, entonces eso también influiría mucho en la decisión de un tratamiento o de una adyuvancia posterior. Perfecto. Esos son los diferentes tipos factores de riesgo que puede tener la anatomía patológica, que nos puede decir a nosotros que podamos hacer un tratamiento adyuvante posterior. ¿Sí? Más o menos para que lo vayan viendo. Perfecto. 2 segundos. Ya sigo con ustedes. Bien. Perfecto. Entonces dimos esos factores de riesgo que nos pueden decir qué tipo de tratamiento vamos a hacer o qué no. Ahora, los tratamientos que habitualmente en base a esos factores de riesgo hacemos es radioterapia externa, braquiterapia y quimioterapia. En base a los factores de riesgos, o sea, a mayor cantidad de factores de riesgos, obviamente nosotros vamos a ir tratando de conjugar la mayoría
de los tratamientos, ¿sí? Pero en líneas generales quiero que sepan que la radioterapia externa y la braquiterapia se utiliza habitualmente cuando tenemos invasión más del 50% del miometrio, cuando tenemos BBL positiva, cuando tenemos la edad más de 60 años, cuando existen ganglios a nivel pelviano, cuando no hay manguito vaginal, o cuando tenemos algún tipo de un subtipo 2, que sería algún tipo de células no de buen pronóstico, nosotros ya, para nuestro protocolo, nosotros directamente, ya, independientemente de la cirugía y que se haya hecho bien, ya nosotros estaríamos indicando algún tipo de adyuvancia, en este caso la radioterapia externa y la braquiterapia. Si existiese, cuanto más factores de riesgo tiene, o sea, cuanto más agresivo es el tumor, indicaríamos tanto la quimioterapia, la radioterapia externa y la braquiterapia. Cuanto menos factores de riesgo tenga, ¿sí? Indicaríamos ya tanto radioterapia externa más braquiterapia sola, o podríamos elegir braquiterapia sola o radioterapia externa sola. ¿Sí? Pero eso ya va a depender de mucho de qué cantidad de factores de riesgo podamos llegar a tener. Más de 3 o 4 factores de riesgo. El otro factor de riesgo que no le había dicho es el grado, o sea, si es el grado de diferenciación 1 o 2, ¿sí? Son un grado bajo o intermedio, lo tomamos como un bajo, como un subtipo 1. Si son un grado de diferenciación 3, ya para nosotros ya es un subtipo 2, así que también el grado de diferenciación tumoral entraría como factor de riesgo para poder decidir qué tipo de tratamiento haríamos. Más factores de riesgo tenemos, más tratamiento incluimos, ¿sí? Podría ser, al tener 1 o 2 factores de riesgo, podríamos incluir simplemente radioterapia externa o braquiterapia. Ya si tenemos 3 factores de riesgo, podríamos incluir radioterapia externa más braquiterapia. O si tenemos, dependiendo de esos 3 tipos, de si son fuertes o no esos factores de riesgo, como por ejemplo un subtipo de células claras, invasión vasculolinfática y un G3 juntos, deberíamos incluir IO y una infiltración de más del 50% del miometrio. En todo su conjunto podríamos ya sumar lo que es quimioterapia. Eso para que ustedes lo vean en línea general. Habitualmente hacemos radioterapia y braquiterapia. Si sumamos varios factores, bueno, sí incluiríamos lo que es la quimioterapia. Con respecto a la radioterapia externa y la braquiterapia, lo que tienen que entender acá es que, a diferencia del cáncer de cuello de útero, en este caso ya no existe más tumor, sino lo que nosotros estaríamos haciendo es un tratamiento adyuvante. ¿Por qué es adyuvante? Porque es posterior a la cirugía. En este caso, nuestro CTB entonces sería el lecho de la anexohisterectomía, o sea, la zona donde se ubicaba el tumor. Y también lo que dibujaríamos como CTB serían los ganglios pelvianos. Entonces, tendríamos un CTB que iría lecho de anexohisterectomía más ganglios pelvianos, 50 Gray, de a 2 Gray por día, que sería nuestro protocolo estándar. En los libros por ahí lo pueden encontrar de 46 a 50 Gray, con una dosis diaria de 180 a 200 centigray por día, o de 1.8 a 2 Gray por día. ¿Sí? Eso es con respecto a lo que es siempre y cuando el CTB, o qué es lo que nosotros vamos a delimitar en un cáncer de endometrio. Posterior a eso, en el caso de que se requiere braquiterapia o braquiterapia sola, la braquiterapia nunca va acompañada de quimioterapia, eso también le quiero aclarar, y en el caso anterior tampoco. Hablando del cáncer de cuello uterino acompañado de braquiterapia, siempre va sola. La que va acompañada de quimioterapia es la radioterapia externa. Entonces, ya directamente hablando de la braquiterapia a este nivel, es una braquiterapia sobre la cúpula vaginal, ¿sí? Porque en este caso no hay tumor, entonces no hay tándem, entonces no entramos dentro del útero como en cáncer de cuello uterino,
sino que directamente nos apoyamos sobre la cúpula vaginal, que sería el lecho de la región uterina, que habitualmente es la zona de recaída con más frecuencia del cáncer de útero. En este caso la dosis sería muy similar, que podría ir en base a los factores de riesgo de 6 a 7 Gray por fracción, y se haría en 4 fracciones siempre y cuando nosotros hagamos una braquiterapia de alta tasa. En una braquiterapia de baja tasa intentaríamos llegar a más de 75, de 70 Gray, todo lo que se pueda dar más de 70, habitualmente el protocolo es de 75, 76 Gray, y podríamos llegar hasta los 80 Gray, sería hasta los 30 Gray más en una braquiterapia de baja tasa. Perdón, no sé si se entendió bien lo de baja tasa, sino que haríamos en baja tasa, podríamos hacer, sí o sí deberíamos hacer más de 20 Gray sin especular con la dosis, sería, pero habitualmente iríamos entre 75 y 76 Gray hasta los 80 Gray, dependiendo de la cantidad de días de internación que podría llegar a tener la paciente, ¿no? Y todo eso en total sumaría 75, 76 o 80 Gray de tratamiento en total de radiación, ¿no? Así que, bueno, chicos, les deseo lo mejor. Cualquier cosa me escriben. Es un tema un poco más acotado, es un protocolo un poco más simple, porque acá nosotros básicamente nos estaríamos basando ya en lo que es la anatomía patológica, o sea, en lo que es la pieza quirúrgica real del tumor. Cualquier cosa que necesiten me escriben y lo vamos viendo juntos, y espero que se haya entendido la clase, así que les deseo lo mejor y suerte.